¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra edición sabatina de Por la Seguridad Jurídica, aquí en Latina La Poderosa, correspondiente al día de hoy, sábado 8 de abril del año 2017. Bienvenidos todos ustedes, amigas y amigos. Esperemos pues que estén todos ustedes muy bien, sobre todo disfrutando todavía del calorcito, ¿no?, que tenemos todavía, a pesar de estar ya en otoño. Y bueno, como siempre, el día de hoy les tenemos también preparado un programa muy especial a todos ustedes, aquí en Por la Seguridad Jurídica, por supuesto, siempre bajo la dirección de nuestra directora general y jurídica, la doctora Clara Carnero Ábalos, notaria de Lima, a quien vamos a darle pues la más cordial de la bienvenida, para que también nos presente a nuestro invitado de honor, como muy especial el día de hoy, que nos va a exponer un tema muy interesante para todos ustedes. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Nuevamente hoy día en el programa Por la Seguridad Jurídica, en el subsegmento El Notario Te Saluda. Hoy día tenemos al doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, que está ubicado en San Borja, para tratar un tema que es de absoluto interés siempre para las personas, que es el testamento. Él es muy conocedor de este tema y además conoce también las implicancias registrales de un testamento, y hoy día va a poder esclarecernos muchos puntos sobre el testamento, y las personas que estén interesadas, por supuesto, los que nos escuchan todos los sábados, pueden llamar y hacer las preguntas pertinentes. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenas tardes, es un placer tenerte acá. Buenas tardes, Clarita, es un placer también para mí estar presente en esta oportunidad para intercambiar ideas, sobre todo contigo, con tu público, sobre temas que son muy importantes, como es el otorgamiento de testamento y las repercusiones que tiene en la vida diaria de las personas, ¿no?, en particular. Bueno, el doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, si me permite, nuestra directora. Sí, claro, Ángel, preséntalo, por favor, presenta su currículum. Es un respetable notario de nuestra capital, además es profesor universitario, ha sido registrador público aquí en nuestra nación, es magíster en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima, y también en la Universidad de ha estudiado administración pues al más alto nivel, así como tiene la maestría en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado de la Universidad San Martín de Porres, por supuesto un expositor y calificado y notable conferencista aquí en nuestro país. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la presentación. Sí, bueno, entonces vamos a empezar con una pregunta básica, Marco Antonio. Yo sé que a veces a nosotros los abogados y los notarios a veces hablamos en términos jurídicos y pensamos que como ya los decimos todos los días, las demás personas nos van a entender y podrían ser que no nos entiendan. Así que empezamos con, reitero la pregunta elemental, que es ¿qué cosa es un testamento? Perfecto. Bueno, tratando de simplificar efectivamente la jerga jurídica, ¿no? El testamento básicamente implica un acto, ¿no?, un acto por el cual una persona, lógicamente en vida, dispone de sus bienes para después de su muerte, ¿no? Es decir, una persona decide que quiere en vida ordenar su patrimonio y disponerlo para quienes serán sus herederos al día de su fallecimiento, ¿no? ¿Y por qué esto viene a ser importante? ¿Por qué sería importante para una persona hacer un testamento? ¿Por qué no esperar a que la persona fallezca? Si total yo ya tengo mis herederos forzosos, que son los que me van a heredar. Entonces, ¿por qué yo tendría que hacer un testamento? ¿Por qué tendría que invertir mi dinero para ir a un notario y hacer un testamento? Claro. Fíjate, en realidad los estudios y las pocas estadísticas que existen al respecto dicen que no tenemos una cultura testamentaria en el Perú, ciertamente, probablemente por temas de difusión u otros aspectos. Pero poco a poco, sí, de repente tú también eres testigo de que va cobrando importancia y hay personas que sí, efectivamente se animan a otorgar un testamento. ¿Por qué sería importante otorgarlo? Hay una pregunta que me hizo una señora hace un tiempo y me dijo: doctor, yo tengo un hijo, soy viuda, no tengo padres vivos, solo tengo un hijo, no tengo más, es mi único heredero forzoso. ¿Debo hacer testamento o no debo hacer testamento? Entonces,
Le dije, señora, el testamento siempre es ideal, ¿no es cierto?, para ordenar la sucesión, pero previniendo el día de mañana que pudiera haber algún conflicto, alguna desavenencia, etcétera. Si usted me dice que solo tiene un hijo, que es viuda, es decir, no hay más herederos forzosos, en realidad, en ese caso, el testamento solo diría, voy a dejar todo mi patrimonio a mi hijo Juan, Pedrito, etcétera, ¿no es cierto? Un solo hijo. Entonces, en ese caso, en particular, para tratar de ser claro, no hay tal vez mayor necesidad. Sin embargo, si tengo más de un hijo, más de un heredero forzoso, tengo 2 hijos, tengo un cónyuge, de repente tengo padres, o además, en el ejemplo este de un hijo, tengo la necesidad o tengo el deseo de darle algo a alguien que no es un heredero forzoso, que en este caso lo llamamos un legado, puedo sí, y es conveniente, otorgar un testamento para efectivamente disponer de cierta parte de mi patrimonio para esta persona que no es un heredero forzoso. Entonces, digamos que tengo 2 hijos o 3 hijos y tengo una casa y 2 departamentos. Entonces, de repente, yo ya puedo ordenar en vida a qué hijo le dejo la casa, al otro le dejo el departamento y al otro el departamento. Y si tengo un sobrante, se lo podría dejar a un sobrino, a una tía, a alguien que no es heredero forzoso, pero que estuvo conmigo acompañándome mucho tiempo, y entonces le dejo como legado un dinero. Entonces, efectivamente, el testamento nos permite ordenar, como dije al inicio, para el momento de nuestro fallecimiento, ese patrimonio, y que no se cree prevenir ese eventual conflicto lamentable y nefasto que podría darse entre hermanos, entre familiares, ¿no? Entonces, tiene una labor preventiva, por un lado, el testamento, tiene una labor ordenadora, ¿no es así? Y entonces, siempre es recomendable, ¿no es cierto?, otorgar este acto llamado testamento, ¿no? Bien, retomando este ejemplo con el que tú has iniciado, Marco Antonio, tu presentación sobre la señora que te decía que tiene un único hijo y que es viuda y que no sería necesario. Yo pienso que tal vez sí podría ser necesario. A veces parece que no, pero si lo piensas mejor, ese único hijo podría ser que no sepa que la madre tiene dinero en determinados bancos, ¿no? Entonces yo, en el testamento, porque yo no quiero que ahora se entere en qué instituciones bancarias tengo yo mi dinero, ¿no? Porque no quiero que mi hijo se entere de la cantidad de dinero que yo pueda tener, ¿no? Ni que esté de repente atrás mío tratando de exigirme. A veces hay padres que son así. Entonces yo, en el testamento, sí él se va a enterar dónde tengo, qué cantidad de dinero tengo, si tengo en fondos mutuos, si tengo dinero que puse en acciones, si tengo de repente por ahí una propiedad que yo no le he querido decir que la tenía, ¿no es cierto? Y por último, le ahorro también a él el proceso de hacer la sucesión intestada, que le va a demorar 2 meses, y en el testamento, que le puede costar un poquito más, digamos, pero o casi igual, ya tiene el tema solucionado, porque inmediatamente es dueño de todas las propiedades que pueda tener esta madre, ¿no? Entonces, de alguna manera sí es necesario hacer un testamento, pero como tú dices, no tenemos cultura testamentaria. Sí, pues no hay cultura testamentaria. Ahora, vale tu interesante aclaración para dar cuenta también de un aspecto relativo, ¿no?, al tema de la publicidad del testamento. Es decir, el conocimiento por parte de los terceros del contenido del testamento. Parece que hay, una pregunta y... Bien, tenemos una pregunta ya. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Con todo gusto puede preguntarle al notario de Lima, doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, y también está su colega, la doctora Clara Cardero Ábalos. Disculpe, ¿qué emisora está contestando? Estamos en Radio Latina. ¿Qué número es? 990 AM, pero también puede el entrar por teléfono, al doctor, ¿qué es el número del teléfono? El 441-4512. Ese acabo de marcar, pues. Ya, estamos pues en Radio Latina, pues. Ya, ¿puedo hablar con él? Estamos ya. ¿Usted quiere hablar con el doctor o con el notario? ¿Qué pregunta le quiere hacer?
No, con el doctor sobre la linaza y una enfermedad. No. Entonces se ha confundido usted con otro programa, porque el doctor no es médico, el doctor es notario, ¿ah? Sí, se ha confundido con otro programa, señorita. Bueno, le agradecemos su llamada de todas maneras. Oye, Ángel, eso me hace acordar un día cuando una señora que no estaba en realidad en sus cabales fue a la notaría y supuestamente hacer un testamento, justamente, Marco Antonio, supuestamente hacer un testamento, y yo le pregunto a la señora, ¿dónde está usted? Me dice, estoy donde el doctor. ¿Y qué doctor? ¿Dónde qué doctor está? Porque yo presentía que algo estaba sucediendo ahí. Me dice, ¿dónde qué doctor está? Le digo, señora. Y me dice, ¿dónde el médico? Pues, ¿dónde el médico? Entonces, esto me ha hecho recordar un poco. Bueno, estabas tú mencionando el tema de la publicidad, ¿no? El tema de la publicidad del testamento, en ese caso en particular que de forma interesante mencionabas, ciertamente el testamento, una de sus características, ¿no? Es que es un acto secreto de alguna manera, ¿no? Definitivamente. Entonces, el otorgante de un testamento puede decidir difundirlo o no difundirlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hijos, o no queremos que nadie sepa el contenido de efectivamente cuentas, bienes. Entonces, vamos con 2 testigos, cuando hablamos del testamento por escritura pública o una notaría, 2 testigos, y otorgamos el testamento ante el notario, quien va a guardar silencio ciertamente sobre el contenido del testamento. Entonces, se otorga el testamento y simplemente queda allí a registro público, no ve el contenido, todavía no se inscribe. Entonces recién se van a enterar cuando fallezca la persona del contenido del testamento, ¿no? He tenido casos, un poco a modo de anécdota, mencionarles. No, y está bien que los digas. Sí, que hay personas que van a otorgar un testamento, ¿no? A veces son algunos señores, me dicen, tengo un hijo al cual también no conoce la señora, ¿no? De repente, y quiero dejarle cierto dinero, es un heredero forzoso, es un hijo, ¿no? Y entonces no hay ningún problema, se otorga el testamento, y claro, la señora se enterará cuando ya la persona haya fallecido, el señor, pero no hay ningún problema. Entonces, por eso les digo, hay un carácter secreto del testamento que decidirá el testador si lo difunde o no lo difunde, ¿no? Si es que pide un testimonio el testamento o no, o lo guarda, ¿no? Entonces, esta es una característica interesante de tener en cuenta por nuestros radioescuchas, por vuestros radioescuchas, ya los hice míos. Está bien, y son tuyos también, Marco Antonio. Porque efectivamente deben saber que lo que digan en un testamento, salvo que ellos decidan difundirlo, quedará en secreto en la bóveda del notario, ¿no? Claro, y no solamente eso, sino que los testigos que acuden al oficio notarial también acompañados del testador, porque el testador los lleva para que sean ellos, presencien cuál es su voluntad. Cuando van a hacer el testamento, ellos también tienen que guardar silencio sobre el contenido del testamento. Ahora, si el testador lo quiere publicitar, digamos, con sus hijos, con sus parientes y con otras personas, ya es un tema que les compete a ellos, ¿no? Pero ni el notario ni los testigos pueden hablar del testamento ni de lo que contiene el testamento. Ahora muchas veces piensan que cuando se abre el testamento va a ser tipo Estados Unidos, ¿no? A ver, explícales un poco, Marco Antonio, nuestro radioescuchas, cómo es en realidad la apertura de ese testamento. Claro, correcto. O incluso como novela mexicana, ¿no? Porque esperan que uno lea el testamento y juntar a toda la familia. Sí, claro. Un poco la fantasía esta de la televisión, ¿no? Pero el tema es mucho menos engorroso y ciertamente solemne, ¿no? De todas formas. Partamos por el principio, en todo caso, ¿no? Sabemos que hay 3 tipos de testamento: el testamento por escritura pública o abierto, que se da ante el notario; el testamento cerrado, que también se da ante el notario; y el testamento hológrafo. El testamento hológrafo es aquel que una persona hace hoy día, que está en su casa y de repente se encuentra enfermo y decide redactar las cláusulas testamentarias, disponer de su patrimonio, ¿no? Él solo redacta, ¿no? Escribe en un papel su testamento, le pone fecha, lo firma, ¿no? Está escrito, y ese testamento es hológrafo. Pero el inconveniente de ese testamento es que mañana más tarde va a requerir la comprobación de la autenticidad, de que efectivamente le corresponde, le pertenece a quien dice ser el testador, Juan Pérez, que escribió en su casa un día un testamento. Entonces tiene esa problemática. Y que además tiene que ir a juicio, ¿no? O sea, se es. tiene que protocolizar, o sea, tiene que ir a un juzgado y luego de ahí regresar al notario. Imagínate, entonces va a demorar tanto tiempo, entonces es muy complicado realmente, es poco recomendable, la verdad de las cosas. El seguro, digamos que ese es un testamento, el hológrafo de urgencia, ¿no? Una emergencia que tiene una persona y que quiere hacerlo en su casa.
Luego tenemos el testamento cerrado. Que ahí no necesita testigos. Correcto. En el testamento hológrafo no se requieren testigos, lo hace una persona en su casa. En tanto que en el testamento cerrado sí se otorga ante notario y con testigos, y lo que se hace es dejarle un sobre cerrado al notario, donde le decimos al notario: señor notario, aquí está mi testamento dentro de este sobre. El notario no lo ve, no lo lee, no conoce el contenido, y entonces mañana más tarde también hay que abrir ese testamento, ese sobre, y verificar y comprobar que lo que está allí dentro le corresponde a quien era el testador, que sea su firma, su letra, ¿no es así? Entonces también esto requiere de una comprobación posterior, de tal forma que podríamos decir que este segundo testamento, el cerrado, al igual que el hológrafo, requiere una comprobación. Claro que la comprobación puede ser ante notario también, el testamento cerrado, pero ya implica también un procedimiento, y entonces se dilatan los plazos, ¿no? Entonces no es tan expeditivo. En tanto que el testamento por escritura pública, también llamado testamento abierto, es aquel testamento ordinario al cual nos referimos, que se otorga ante notario y que tiene ciertas formalidades que, si me permites, las detallo rápidamente. Sí, por supuesto. Rápidamente, ¿no? ¿Cómo se hace un testamento por escritura pública ante notario? ¿Qué debo hacer? Bueno, primer paso, sería siempre recomendable hacer una ayuda a memoria de cómo voy a esbozar mis cláusulas testamentarias, porque hay personas que van a la notaría y recién se ponen a pensar cómo van a disponer sus bienes. No, lo recomendable es ya desde antes de ir a la notaría tener, ¿no es cierto?, un esbozo de cómo voy a disponer, a quién le voy a dejar a quién le voy a dejar el predio B, a quién le voy a dejar el predio C, quién va a ser un legatario, cuánto dinero le voy a dejar a uno, al otro, etc. Entonces, siempre es importante, recomendable contar con ayuda de memoria. Doctor, sí, quisiera interrumpirlo sobre ese punto. Por Disculpe, favor, voy a tener tiempo para sí, seguir explicándolo. Yo tengo aquí 12 pasos para evitar problemas con los testamentos, ¿no? Pero dice que hay que recordar que lo justo no es siempre dar a todos lo mismo. Es fácil decir: dejo todo a mis hijos por partes iguales, justo a lo que usted se refiere, ¿no? Lo que sí. Suena justo, dice, pero a veces, solo a veces, resulta poco práctico, porque si sus bienes no son de cómoda división, usted está dejando como socios a personas que no escogieron serlo. Así es, correcto. ¿Qué le parece ese pensamiento, doctor? Bueno, pero efectivamente, porque ¿no? lo que está usted diciendo, justo, ¿cómo hago, no? ¿Cómo reparto mis bienes? Claro. ¿Puedo ser lo más justo dejándolo a todos por igual? Claro, ¿Cuál es su opinión? porque fíjese, efectivamente es interesante también lo que usted rescata, porque si una persona, digamos, tiene 2 hijos, para hacerlo muy simple, tiene 2 hijos y tiene 2 departamentos, dice: bueno, a Juan le dejo el departamento A y a Pedro le dejo el departamento B. Pero resulta que el departamento B de repente está en San Isidro y el departamento A está, no sé, en Lince, y tiene la misma medida de metros cuadrados. Entonces, de repente a uno le estoy dejando un poco más que al otro. Claro. Entonces, sin embargo, esto queda al arbitrio del testador. Él tiene que procurar ser lo más justo, efectivamente, pero procurar, repito, ser lo más justo en equivalencia, ¿no? Sin embargo, no tiene que haber un estudio previo de mercado, no está obligado el testador a presentarle al notario un estudio, decirle esto cuesta tanto, sino que tiene que tratar efectivamente de generar equivalencia, porque todos los herederos forzosos tienen el mismo derecho. Entonces hay que procurar. Con la cual tendría que poner, me decía el doctor Zárate del Pino en una entrevista anterior, que lo más conveniente en esos casos es que el testador diga que utiliza el tercio de libre disposición para cualquier diferencia que pudiese haber entre los predios que está dejando en legado a sus hijos, ¿no? Claro, esa es una herramienta utilísima, ¿no es cierto? Para que justamente ante esa falta de equivalencia, ¿no es así? Claro, monetaria que existe, finalmente económica, se suple aquella diferencia con el tercio de libre disposición, ¿no? Efectivamente es una buena tingencia del doctor Zárate del Pino, ¿no? Definitivamente, claro. Bien, yo te quería comentar algo, Marco Antonio. Ahora último he estado conversando con una amiga que ha venido de París, y ella trabaja desde hace mucho tiempo en un estudio de abogados, donde hay 50 abogados, y tratan muchísimos temas. Entre los temas está el derecho comercial, el derecho civil,
tratan casi todo la materia del derecho menos el derecho penal. Y me dice que justamente les ha llegado para que ellos vean cómo defienden el caso, el testamento de un señor americano que tiene propiedades en París. Y este testamento, este americano, lo ha hecho a máquina, Correcto. con una tarjeta, que en la tarjeta se lo envía al notario para que se lo guarde, al notario de Francia, al notario parisino, con una nota diciéndole cuál es la forma de repartición de herencia que quería y que está ahí en ese testamento que le está enviando, para que lo guarde. Entonces yo le digo, menudo problema, le digo, porque si el notariado, que es el notariado latino, se debe manejar por las mismas reglas en todos los países que están en el notariado latino, y creo que Francia es uno de ellos, y si es así, el testamento es formalísimo, y esto sería casi un testamento hológrafo que no tendría ningún valor, por lo menos acá en Perú, no tendría ningún valor, y desde el momento en que se lo han dado al estudio de abogados para que vea la forma de defenderlo, es que el colega notario de París, al haber guardado el testamento y no haberle dicho a esta persona que su testamento que le estaba dejando no tenía ningún valor, pues menudo problema, ¿no? Para hacerlo valer judicialmente. Claro, porque efectivamente allí ellos nos recuerdan un poco efectivamente que, por ejemplo, en el Perú, en el caso de nuestro sistema, como seguramente en el francés, una de las formalidades, ¿no es cierto?, esenciales de todo testamento es que tiene que ser escrito. ¿No es cierto? Entonces, si lo ha hecho a mano, puño y letra. A puño y letra, o por el notario cuando se lo dicta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, pero si esa máquina, que de repente en el derecho anglosajón sí sirve, pero para el caso nuestro, por ejemplo, en el caso del Perú, y probablemente en el francés, habría que ver, no cumple con eso. No tiene que estar firmado, también es otro requisito esencial, firmado por el testador, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un testamento hológrafo como este que habría hecho este señor norteamericano, entonces hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Por eso que tiene un problema ahí, efectivamente. Claro, a mí lo que intuyo yo desde que se lo han enviado al estudio de abogados es porque hay un problema con el testamento. Claro. Desde que se lo han enviado para que vean cómo hacen valer el testamento, es que ya hay problemas ahí. Entonces yo le dije, yo intuyo que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y que esto es formalísimo, o sea, no hay forma. Claro, y además, solamente una última tingencia, en el caso francés, esto sí lo conozco, igual que en el caso peruano, la inscripción del testamento es obligatoria en el registro público, ¿no? De lo contrario, si el notario, por eso es que también seguramente ahí se han dado cuenta, si el notario no envía el testamento, tanto allá como aquí en el Perú, estaría incurriendo en una falta, ¿no? Cuando un notario otorga un testamento en el Perú, tiene que enviar a los registros públicos, pero lo que envía, ¿no? Esto es bueno saberlo, no es el contenido, como dijimos al inicio, sino solamente una comunicación de que tal persona, Juan Pérez, ha otorgado un testamento en tal notaría. De tal manera que cuando fallece la persona, si nadie sabe que se otorgó el testamento, cuando van a solicitar un certificado negativo de sucesión intestada y de testamento, le dirán, no, acá hay un testamento inscrito, ¿no? Cuando quiere hacer una sucesión intestada, acá hay un testamento que ya ha sido otorgado, ¿no? Entonces, por eso es que en el Perú sí es obligatoria la inscripción del testamento, y en Francia también, hasta donde yo entiendo, ¿no? Claro, y entonces ahí, incidiendo en esto que estás explicando, Marco Antonio, para que el público sepa cómo es, porque esta es una pregunta que también a mí me han hecho reiteradas veces, cómo es que mis hijos, mis parientes, se van a enterar de que yo he hecho un testamento en esta notaría si yo tengo que guardar ese secreto. O sea, ¿cómo se van a enterar? Entonces, a ver, explícale eso a nuestros radioescuchas. Claro, es una pregunta muy interesante, ¿no? Fallece una persona, ciertamente, el día de hoy, y entonces los familiares no saben si otorgó un testamento. Lo que van a intentar entonces es tramitar una sucesión intestada, antes llamada declaratoria de herederos, ¿no? Entonces, porque no saben que hay un testamento. Uno de los requisitos justamente que le van a pedir, que le van a solicitar en la notaría o en el juzgado para tramitar dicha sucesión intestada es un certificado negativo de testamento. Entonces, cuando lo soliciten en el registro público,
allí les van a decir, no, ojo, Okay, no te podemos dar un certificado negativo porque aquí está inscrito ya un testamento de tal persona, de tu causante, ¿no? Efectivamente, del causante. Entonces allí se enteran y dicen, ok, ¿dónde ha sido otorgado este testamento? Y aparecerá ahí notaría tal, así con fecha tal, los testigos son estos, y entonces ahí los familiares tienen que dirigirse a esta notaría y adjuntarán la partida de defunción. Dirán, bueno, ¿sabe qué? Mi padre, mi madre o quien fuera ya falleció, aquí está la partida de defunción, por favor envíe partes a los registros públicos. Y esos partes que envía a los registros públicos el notario, lo que contienen efectivamente es el íntegro de las estipulaciones del testador en su momento, que eran secretas y que ahora van a ser públicas, porque ya en registros públicos, ¿no es cierto?, en la SUNAR van a aparecer en una asiento, en una partida. Entonces, la apertura, y justamente lo preguntabas hace un momento, la apertura de un testamento, cuando se habla de abrir un testamento, no es ese acto que se ve en la televisión, en algunos programas que el notario reúne a todos los familiares y les empieza a leer. No, no. La apertura del testamento implica, simple y llanamente, el envío por parte del notario de la copia íntegra del testamento, en lo que llamamos unos partes, a los registros públicos para que se transcriba ya la totalidad de las estipulaciones testamentarias. Esa es la apertura del testamento, ese es abrir un testamento. Bien, y hay personas también, hijos, por ejemplo, muy interesados, que saben que el padre ha hecho un testamento y quieren conocer el contenido del testamento, ¿no? Y saben que el padre lo ha otorgado en determinada notaría, y se acercan a esa notaría a preguntar cuando el padre está vivo. ¿Qué pasa en ese caso, Marco Antonio? A ver, explícales también a nuestros radioescuchas. Claro, ese es un caso muy particular, ¿no? Tanto la SUNAR, tanto los registros públicos como los notarios, estamos impedidos de dar información, no solamente sobre el contenido, sino sobre la existencia de un testamento, ¿no? Sobre la existencia. Por eso es que llamamos justamente la atención al inicio también de una cualidad que tiene el testamento de ser un acto secreto. Entonces el notario no puede revelar que tal persona ha otorgado un testamento en tal notaría, con lo cual queda a salvaguarda no solamente el contenido, sino que el notario no podrá revelar, ¿no?, el hecho de otorgamiento en su notaría. Entonces el notario simplemente va a negar, no podrá dar ninguna información, ¿no? Esto queda así. Doctor, y si se da, disculpe, el caso de una filtración inescrupulosa de algún mal empleado, ¿no?, que informa, que puede tener inclusive quizás hasta vínculos familiares sin saberlo, ¿no?, de que sí presentó testamento, el notario seguirá negándose. Digamos que sucediera este triste episodio en todos los casos en que alguien informa de la existencia de un testamento. Finalmente, conforme a ley, el notario lleva personalmente el registro de testamento, es decir, guarda él personalmente los testamentos, y entonces, a pesar de que ya se haya difundido que una persona otorgó un testamento en su notaría, no conocerán el contenido, porque la única persona que podría firmar un testimonio, es decir, una copia de ese testamento, en términos muy simples, es el notario. Entonces, está siempre salvaguardado, por lo menos, si no la existencia, al menos el contenido, ¿no? En ese triste ejemplo, caso, ¿no?, pero que podría eventualmente presentarse, ¿no?, que esperemos que no. Doctor, una preguntita sobre las deudas. ¿Se heredan? ¿Son hereditarias? ¿No? Porque sabemos que los patrimonios son todos aquellos buenos bienes, derechos, cargas y obligaciones, ¿no?, con los que la gente cuenta, y por lo tanto lo que transmitimos a nuestros herederos al momento de nuestro fallecimiento, ¿no? Pero en la más hereditaria se considera también las deudas para ser inclusive hasta descontadas si viene el caso, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Nunca voy a olvidar que en las aulas universitarias un profesor nos dio un ejemplo muy, muy interesante para distinguir dos tipos de deudas u obligaciones: las personalísimas y las que no las son. Las que no se pagan nunca. Y las que no lo son, las que no se pagan nunca. Aquello también existe. Ese como Héctor Delgado Parque es famoso por eso, ¿no? Famoso. Las famosas antiguas y las que nunca se pagan. Así es. Es un dicho famoso, acuñado. Sí, pues. Así es, así es. Qué bien, qué bien. Doctor, porque se puede dar el caso, personas que aparentemente, bueno, tienen bonanza económica, todo, pero están más endeudados que las 11.000 vírgenes, le deben a las 11.000 vírgenes, entonces los hijos no sabían. Lo primero que hay que hacer es pagar las deudas. Claro, ¿no? definitivamente, ¿no? Entonces, ya. pero yo un poco solo para terminar la idea, lo que le decía es que
hay obligaciones personalísimas, deudas y de otras que no lo son. Una deuda personalísima sería si, por ejemplo, yo soy un pintor reconocido, no sé, soy Cislo, Tola, no lo sé, y me piden que pinte un cuadro. Y esa es una deuda porque me han pagado $50,000 por pintar un cuadro. Si fallece el pintor, el hijo o los herederos forzosos no lo pueden hacer, no pueden cumplir con esa deuda porque no son el pintor. Entonces, esa obligación no es transmisible por herencia. Los hijos no están obligados a pintar ese cuadro, que esa es la deuda realmente, pintar el cuadro. Eso no es transmisible. Pero las deudas pecuniarias u otro tipo de deudas que no son personalísimas sí son transmisibles por herencia, definitivamente, ¿no? Entonces los hijos, como dijo bien la doctora, tienen que primeramente cumplir con el pago de las deudas. Y a veces no conviene recibir el testamento, efectivamente, porque las deudas son mayores, el pasivo es mayor que el activo, ¿no? Así es. Bueno, me pregunto si el Gago Parker ha dejado testamento. Bueno, aunque todavía todo, sí, está vivo todavía el Gago Parker. Sí, está como, sí, claro. Está como unos 100 años de edad, más o menos. Bueno, pues está bien. A buena hora, ¿no? Que esté vivo también. Bueno, tenemos los teléfonos abiertos, amigas y amigos, el 441-4512 y el 422-8810. 441-4512 y el 422-8810 para que puedan formular su llamada. Nuestro invitado especial, el notario de Lima, doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, y también está aquí, por supuesto, su colega, la notaria Clara Carnero Ábalos, en torno a este tema interesante de los testamentos, amigas y amigos. Tenemos abiertas las líneas telefónicas. Bien, y para continuar con... Disculpe, doctor. Hay la una primera llamada, la segunda llamada, tenemos... Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Por favor, ¿puede hacer usted formular su pregunta o su comentario? ¿Podría volver a preguntar disculpe porque estamos recién con el audífono aquí con un pequeño problema? Por favor, gracias. ¿Sí? ¿La pregunta? ¿Aló? Sí. ¿Uno puede hacer su testamento personalmente y legalizarlo en la notaría, en su firma, algo así? ¿Hay un tipo de testamento? ¿Hay formas de testamento? Muchas gracias por su pregunta. Es una buenísima pregunta. Es una buenísima pregunta. Y a ver, de repente tú me podrías ayudar con un parecer también particular, Clarita, porque efectivamente, en principio, la certificación de firmas, la legalización de firmas, no, en principio, la ley dice que no mira el contenido, pero obviamente los notarios tenemos que verificar de qué documentos se trata, qué contienen. Entonces, en este caso, la pregunta del oyente es si es que un testamento hológrafo, que éste suscribe, que firma, se podría legalizar la firma. Bueno, en principio, no habría ningún problema para certificar y dar cuenta de que quien firmó tal documento, ¿no?, es tal persona. Hasta ahí yo no le veo ningún problema, ¿no? Eso ayudaría efectivamente a determinar que es la persona, ¿no? Claro, y que a la hora que se va a protocolizar el juez no pida mayor documentación. Claro, alivia la comprobación de la autenticidad de la firma, ¿no? De la autenticidad de la firma. El titular. Exactamente. No, efectivamente. Tendrían que llamar al notario a declarar para que diga que efectivamente él legalizó la firma y que no ha sido una suplantación de identidad, aunque ahora cada vez es más difícil. Claro. Doctora. Sin embargo, perdón, hay que mencionar que a pesar de que se hubiera certificado la firma o legalizado la firma de este testador, ello no va a evitar que tenga que seguirse el proceso judicial de protocolización y las comprobaciones correspondientes dentro de un proceso judicial, con todo el plazo que ello implica. Claro, ¿no? porque la ley no dice nada de que el hecho de que se legalice la firma en un testamento hológrafo lo vaya a declarar nulo, ¿no? No hay nada respecto a eso. Claro. En cambio, sí hay nulidad de un testamento hológrafo si está escrito a máquina, por ejemplo, ¿no? Totalmente nulo el testamento, o si está escrito por otra persona que no ha sido el testador, a mano de otra persona, pero a mano sí, pero de otra persona. Por eso es que además se tiene que protocolizar. Y tendría de todas maneras que protocolizarse aun cuando que ya estábamos de acuerdo en que se tenía que protocolizar de todas maneras, aún teniendo la legalización de firma del notario,
Más aún si entramos al tema de que es de puño y letra. El notario no sabe, al legalizarle la firma, si ha sido de puño y letra de la persona. Entonces, para saber si ha sido de su puño y letra, se tienen que ver determinados documentos que se tendrán que presentar al juez para comparar su firma con otros documentos. Ahora, eso va a ser cada vez de más difícil comprobación, porque ya nadie escribe a mano. Ya nadie escribe a mano, como tú comprenderás, Ángel, todo el mundo escribe a máquina. Por eso es que hay este lío ahora de ese testamento escrito por este americano y que lo envía al notario. Ya nadie escribe a máquina, y entonces, ¿dónde vas a encontrar tú los elementos de puño y letra del testador? ¿Dónde los encontraría el juez? ¿Con qué va a cotejar, ¿no?, que la letra le corresponda? Claro, va a ser muy difícil, definitivamente, ¿no? Entonces, claro, en la actualidad muy difícil, ¿no? Entonces se piden testigos, ¿no? Se piden testigos en el procedimiento protocolar para comprobar la autenticidad. Parece que ahí estamos recibiendo una llamada, Santos. No sé si es alguna pregunta para el doctor Marco Antonio Becerra, ¿no? Sí, efectivamente, ya. Doctora, tenemos una nueva pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto saludarla. Por favor, su comentario o pregunta a nuestro invitado. Mi pregunta. Ha dejado a nombre todas sus propiedades a nombre de los hijos como anticipo de legítima, inscrito en registros públicos, todas las propiedades. Solamente queda una propiedad donde viven ellos como patrimonio familiar. ¿Los hijos tienen tienen que reclamar algo o se puede volver a repartir después que mueran ellos? Está clara la pregunta. ¿Podría aclarar un poquito? Yo la tengo. Ya tiene la doctora. Bueno, sí. Gracias por su pregunta. Sí, lo que pregunta la persona que ha llamado es que la persona ya dio en anticipo de legítima a sus hijos las propiedades que tenía, y existe una sola que contiene un patrimonio familiar, ¿no? Y que además pregunta adicionalmente si esas propiedades tendrían que revertirse, creo que ha sido no lo he dicho así exactamente, pero se tendrían que revertir y volver a la masa familiar. Ya, o el tema de la colación, tal vez, ¿no? Sí. Porque lo que está ahí en juego. Claro. Efectivamente, el anticipo de herencia, este tema es muy interesante, ¿no? El anticipo de herencia, o adelanto de herencia, si queremos hablar coloquialmente, ¿no?, implica que una persona, efectivamente, en vida, les da, ¿no?, les otorga la propiedad de determinados bienes a quienes van a ser sus herederos forzosos, porque aún no lo son porque la persona está viva. Entonces les adelanto, por ejemplo, a mis dos hijos que tengo, el departamento A y el departamento B, ¿no? Les adelanto la herencia. Ahora, podría ser que tengo 3 hijos y le adelanto solo a uno, ¿no? Entonces, hay dos formas de anticipar la herencia: con colación o sin colación, es lo que dice la ley. ¿Qué implica anticipar la herencia con colación o sin colación? Cuando yo anticipo un bien sin colación, esto quiere decir que ese bien que he otorgado no se va a reintegrar a la masa hereditaria, no se va es decir, se va a contabilizar dentro de la porción de libre disposición que tengo como testador, generalmente puede ser 1/3 o 1/2 o la mitad, y entonces no se va a reintegrar a la masa hereditaria para contabilizar la equivalencia que le corresponde a todos mis herederos forzosos. Si tengo 2 hijos, será 50% para cada uno, pero si no se hizo con colación, es decir, sin colación, no hay que reintegrar el valor, no es que es el valor de ese departamento que se otorgó en vida como adelanto, no hay que reintegrarlo a la masa hereditaria para efectos del cálculo. Pero si se otorga efectivamente un anticipo de herencia con colación y que se puede colacionar, esto implica que mañana más tarde ese anticipo de herencia, se le entregó a un hijo, pero forma parte, va a tener que contabilizarse junto con el resto del patrimonio, contabilizarse en su conjunto para establecer el porcentaje que le corresponde a cada uno de los hijos, ¿no? Entonces, no sé si he sido claro, me he dejado entender, pero la colación puede ser con colación o sin colación el anticipo de herencia, e implica una u otra figura el
figurativamente, contablemente, restablecerlo a la masa, al patrimonio total del causante para efectos de hacer los cálculos. Bueno, Bien. si la radio escucha, doctora, está conforme con la respuesta. No, ¿Puedo entonces, volver a mira, preguntar? resumiendo, además, y yendo a la respuesta que hay que darle a la persona que ha llamado, sí, y como ha dicho mi colega, el doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, sí las propiedades... Hay otra pregunta, Bueno, ya después... disculpe, doctora, ¿cómo está? después Buenas iremos. tardes. Señor, doctor, vuelvo a preguntarle. Vuelve a preguntar, diga. El señor ha repartido a todos sus hijos, El pero se- solo tiene un patrimonio familiar, una casa. Ellos están inhabilitados porque están delicados de salud. Pero ¿qué pasa? Digo yo, si ya están inscritos en registros públicos todos estos bienes, esos anticipos, a pesar de ello, ¿puede volver a la masa hereditaria? Bien, le van a responder. A ver, lo que está diciendo, que no cuelgue en todo caso para poder escuchar al oyente, ella dice que ya se ha repartido en anticipo de herencia a todos. Si ha sido efectivamente un anticipo de herencia sin colación, efectivamente, ¿no? No se reintegraría, pero si es con colación, se va A revertir. reintegrar, a revertir, ¿no es Aún así? cuando estén inscritos en registro Aún público. cuando estén inscritos a nombre de estos propietarios, los herederos forzosos. Y entonces ahí se va a hacer el cálculo efectivamente para determinar cuánto le corresponde a cada Claro, uno de ¿y qué ellos, ¿no? pasaría si uno de ellos ya hubiese vendido el bien? Bueno, el valor de cuánto lo vendió es lo que se reintegraría. Por eso es que el reintegro es contable, básicamente, Claro. o monetario, económico más bien, ¿no es cierto? En términos Claro. económicos, de valor de propiedad, ¿no? Sí, y yendo también a la pregunta que hizo la señora que ha llamado sobre el patrimonio familiar no implica que el bien no entre en la herencia y que no se pueda atestar sobre ese bien, uno, que se pueda atestar sobre el bien, o dos, que después, si se hace una sucesión intestada, ese bien pase a sus herederos. O sea, lo que pasa es que mientras esté el patrimonio familiar, se respeta ese patrimonio familiar, Así es, simplemente, así ¿no? así es. Entonces yo creo que ahí está la respuesta. Ahora, de repente está volviendo a llamar, no sabemos, o es otra A ver, persona. vamos a esperar. Vamos a esperar, sino para continuar con Claro. el tema. Yo quería preguntarle, doctor, sobre los albaceas, ¿no? Porque Hay una pregunta. ahí seguimos con una nueva pregunta. ¿Cómo está? Buenas tardes. La Sí. pregunta es, Sí. ¿los testamentos incluyen las propiedades fuera del país? Bien. ¿Cómo se ve ese caso? Bien, gracias por su pregunta. Si los testamentos incluyen la propiedad fuera del país. Sí, definitivamente la ley peruana no hace ningún distingo, ¿no? Y efectivamente de lo que se trata, como dice el mismo Código Civil, es de ordenar su patrimonio, ¿no? El testador. Entonces, efectivamente, uno puede comprender y además, para hacer los cálculos respectivos, comprender bienes que estén dentro o fuera del país. Lo que sucede es que para aquellos bienes que están fuera del país, vamos a necesitar sin duda una comprobación, unos trámites administrativos, jurídicos, ¿no? En el país en que corresponda, donde se valorará además que las estipulaciones testamentarias, las formas del testamento, la validez del testamento sea acorde al ordenamiento jurídico de ese país, ¿no? Entonces, si fuera Estados Unidos, por ejemplo, que han dejado el testador una casa en Perú y otra en Estados Unidos, bueno, la de Perú no hay ningún problema, será conforme a las leyes peruanas. Y en el caso de Estados Unidos, se verificará ya, se tendrá que hacer algún trámite para que se pueda comprobar la validez de dicho documento en ese país, ¿no? Pero yo agregaría además algo que alguna vez le dijo un notario francés a una amiga mía que vive también en París, y le dijo: yo tengo una casa en Perú. Y le dijo: mire, señora, le dijo, para efectos prácticos lo mejor es que las propiedades que usted tenga en Francia utilice el notario francés, y las que tenga en Perú utilice el notario peruano. Y así usted no va a tener ningún problema. Mucho más fácil. Claro, para efectos Efectivamente. prácticos, mejor utilizar al notario de cada país los bienes que tenga en cada país, ¿no? Es verdad. Interesante, ¿ah? Sí, definitivamente. Sí, le preguntaba, doctor, sobre los albaceas. Resulta que tengo un compadre que todos los fines de semana pues, me tomo mis buenos tragos y mi gran pata, ¿no? Claro. ¿No? Pero esa es una relación así. Pero se me ocurre, bueno, elegirlo como albacea. Correcto. ¿Por qué hay que ser cuidadoso, doctor, en tener un buen albacea?
Claro, porque el albacea efectivamente tiene que ser una persona de confianza, el testador, ¿no? Porque su función primordial es defender, todo funciona, ¿no? Una es defender el testamento en un juicio, si hubiera algún problema en un proceso, y otro, hacer, coadyuvar para que se ejecuten las estipulaciones de acuerdo a mi voluntad, ¿no? De acuerdo a la voluntad. Entonces, tiene que ser alguien que sea de confianza en primer término y además que sepamos que va a defender, a cumplir con lo que nosotros estamos estipulando en dicho testamento, ¿no? Este albacea puede ser remunerado o no, no hay ningún problema. Claro, puede ser gran amigo de juergas, pero en los hechos, ¿no? Así es. No, así no hay la seriedad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Otra pregunta para el doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, notario de Lima, y también para la doctora Clara Carnero Ábalos, su colega. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta, doctor. Yo me casé, yo tenía mi DNI, mi electoral con Hilda, solamente un nombre, pero luego ya con el tiempo mi nombre es Hilda Ricardina. Ya todo se ha regularizado, ha salido en el... Pero como tenemos una casa propia, en registros públicos estoy con Hilda nomás, Hilda Castillo de Sánchez. Mi pregunta es, ¿qué debo de hacer para que en registros públicos me agreguen el nombre de Ricardina, doctor? ¿A dónde debo de ir, por favor? Una pregunta antes de que cuelgue. ¿En su DNI ya aparece Ricardina? Ya está todo el trámite con el abogado, todo, pero en registro público todavía no lo he regularizado. Perfecto. Le respondemos. Gracias. Aunque no es el tema que estamos tratando, porque el tema es de testamentos, pero como la señora ha visto que somos notarios los que estamos en el programa, nos ha hecho la pregunta. A ver, Marco Antonio, claro, tú que dominas el tema. No, bueno, ahí la respuesta es interesante también porque nos permite hacer de conocimiento, en todo caso, que existe lo que se llama una constancia histórica que expide el RENIEC, ¿no es así? También hay una constancia C5, tiene un código por allí, pero el registro civil RENIEC expide una constancia en la cual da cuenta del DNI o la libreta electoral que tenía una persona, el DNI actual, es decir, nos muestra todo el récord histórico de una persona y él o los documentos que ha utilizado para identificarse en el tiempo. Entonces, la señora Hilda Ricardina, que nos hace la pregunta, en su momento cuando adquirió los registros públicos, ha adquirido a través de una escritura pública seguramente, y allí se ha identificado con una libreta electoral, como ella decía, donde aparecía solo Hilda. Entonces, confrontado por parte de registros públicos, esa escritura pública donde aparece una libreta electoral, con esta constancia que otorga RENIEC, donde aparece la electoral y el nuevo DNI, donde ya aparece el nombre nuevo de Ricardina adicional, va a poder establecer fehacientemente que se trata de la misma persona. Por tanto, registros públicos no debe tener mayor obstáculo para hacer la rectificación en la partida registral del inmueble. Lo que usted requiere en todo caso es obtener esta constancia histórica de RENIEC y adjuntarla mediante un escrito con firmas legalizadas a los registros públicos. Claro, y que no necesita mayor trámite, ¿no? No es mayor trámite, porque ya el documento es fehaciente, ¿no? Expedido por RENIEC. Bien, y ahora continuando con el tema del testamento, otra pregunta es, ¿cuánto le corresponde a cada heredero forzoso heredar? ¿Hasta cuánto puede disponer? ¿Cómo puede disponer la herencia el testador para no, digamos, estar transgrediendo la ley, transgrediendo el Código Civil con el tema de los herederos forzosos? Claro. Los herederos forzosos, agradezco la pregunta, los herederos forzosos, como sabemos, ¿no? Hay 6 órdenes, ¿no? Pero los 3 primeros son los herederos forzosos. En primer lugar, los descendientes, ¿no es cierto? Los descendientes, ahí tenemos a los hijos y demás descendientes, es el primer orden. Luego tenemos a los padres también, ¿no es así? O ascendientes, y demás ascendientes, y el cónyuge en tercer orden. Sucede que estos herederos forzosos deben, en principio, y conforme dice la ley, recibir de manera equivalente, igualitaria, ¿no es cierto?, la proporción del patrimonio. De tal forma que si tengo solo 2 hijos, imaginemos que soy viudo y tengo 2 hijos, 50% para cada uno de mis hijos, ¿no? Un ejemplo muy simple. Hay que recordar que él o la cónyuge también forman parte de los herederos forzosos y van junto a los hijos o descendientes como un hijo más. Entonces, si yo tengo cónyuge, ¿no es cierto?, mi cónyuge, mi señora, por ejemplo, y tengo un hijo, finalmente
es como si tuviera dos. Entonces, mi herencia va a ser repartida entre mi cónyuge 50% y mi hijo 50%, porque mi cónyuge hace como un hijo más, a pesar de que es del tercer orden, ¿no? Entonces, la cantidad que haya de herederos forzosos tiene que dividirse igualitariamente. Sin embargo, dice la norma que cuando hablamos de aquella persona que tiene descendientes o cónyuge, puede disponer además del tercio de libre disposición para quien quiera. De tal manera que 2/3 tienen que ser sí para los herederos forzosos, pero 1/3 de su patrimonio se lo puede dejar a la persona que desee, ¿no? Y puede ser bastante, ¿no? Ese tercio Sí. de libre disposición, porque, a ver, supongamos que la persona tenga 5 hijos y una cónyuge. Son 6. Yo divido 2/3 son para ellos y dispongo el total del tercio de libre disposición para una sola persona que no es ni mi cónyuge ni mis hijos. Y es bastante diferencia, ¿no? Y es bastante. Y es bastante diferencia. Y hay que añadir que ese tercio de libre disposición también podría servir para mejorar la A cada hijo. situación de A un uno heredero o a forzoso. uno, Digamos claro. que la cónyuge, quiero que ella tenga más, no solamente como un hijo, sino que quiero que tenga ese tercio. Entonces, le doy a ella ese tercio, con lo cual ella va a tener en porcentaje mucho más que los hijos, o a uno de mis hijos que de repente tiene ciertos problemas, etcétera. Entonces también lo podemos mejorar su situación, ¿no? Y todo esto no se puede hacer sino con el testamento, indudablemente. Efectivamente. ¿no? He ahí, por ejemplo, uno de estos casos en que se da cuenta de que es trascendental, ¿no es cierto?, el otorgamiento del testamento para ordenar el patrimonio de esta manera y mejorar la situación de esta persona, ¿no? Claro. Y hay muchos abogados, Marco Antonio, que a veces confunden y se presentan a los oficios notariales pidiendo la cónyuge simplemente la herencia y porque no han tenido hijos, ¿no? Y ella se considera la única heredera. Pero en estos casos hay otras personas que también tienen derecho a heredar. A ver si Bueno, claro. les explicas a nuestro radio escuchas. Sí, definitivamente, ¿no? Imaginemos que los padres están vivos, ¿no es cierto? Imaginemos que los padres están vivos, en cuyo caso los padres también tienen el derecho a heredar, ¿no? O sea, definitivamente, y la cónyuge va a participar junto con ellos. ¿Y en qué proporción entonces los padres con la cónyuge ingresan acá en la herencia? Claro, lo que pasa es que los padres entran justamente como entraban los hijos en el ejemplo anterior, y la cónyuge concursa con ellos como uno más. Pregunta. ¿No es cierto? No, claro. Como uno Hay más. otra pregunta. parece. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Su pregunta, por favor. Ya. ¿Qué Por pasa si no hay herederos? ¿Las propiedades a dónde van? Muchas gracias. Muy interesante su pregunta. Muy gentil. Bueno, habrá que decir dos cosas rápidamente. Imaginemos que no hay herederos forzosos. Por ejemplo, los hermanos no son herederos forzosos. Entonces, imaginemos que no hay hijos, no hay padres vivos, no hay cónyuge, pero si hay hermanos, los hermanos podrían heredar, pero lógicamente no es así. Esto va a través de un testamento o la sucesión intestada. Pero la pregunta del señor es: ¿qué pasa si no aparece nadie? Nadie, ¿no? En este caso, lo que dice la ley es que iría a la beneficencia, ¿no? A la beneficencia de la provincia correspondiente irían los bienes, ¿no? Finalmente se los quedaría el Estado, ¿no? Si es que no Finalmente aparece sí. nadie. Doctor y doctora, bueno, yo creo que al final de cuentas la mejor herencia me parece que es dejar obra antes que bienes materiales, ¿no? Definitivamente. ¿No? Acá nuestro ingeniero, por ejemplo, sus padres le han dejado valores, pero valores bancarios, dice, en bonos. Bueno, ¿qué le parece, Sí. doctor, No, usted, pues ese pensamiento notarial muy importante que dice que también que más que dejar bienes es no dejar problemas? Bueno, definitivamente, bueno, la mejor herencia que se puede dejar a alguien es la educación, creo yo, ¿no? Definitivamente, en estos tiempos en que hay que reafirmar, además, que hay que leer más que nunca, ¿no es cierto? Y que no nos va a dar ninguna enfermedad. Sí, Alzheimer, Maligna, como dice el claro. congresista, sí, Más leemos que mucho, nunca, ¿no? claro. Debe quedar He optado bastante- por ya no leer ya, que me lean más bien a mis oídos. Así es. No, debe quedar claro que la mejor herencia es la educación, los valores, ¿no es cierto? Las enseñanzas de los padres, ¿no? El vivir en familia, ¿no? Doctor, ¿y qué edad es propicia para hacer un testamento? ¿No hay que esperar a estar enfermo para hacer un No, testamento? definitivamente no. Sin embargo, me permite una pequeña anécdota. Una vez fue a la notaría una jovencita de 20 años, 20 años para otorgar un anticipada, testamento. muy anticipada. Muy anticipada. Entonces yo le preguntaba, le decía: ¿usted tiene alguna enfermedad? No, me decía, pero quiero dejarla en mi tía los bienes. Entonces
no pude negarme porque ella tenía las ganas y me dijo, quiero hacer libremente y espontáneamente mi testamento. Bueno, a los 6 meses apareció diciendo que la habían obligado y que la tía quería quedarse con todo y que le había pedido que haga el testamento. Entonces, desde allí me quedó la enseñanza que, si bien no hay una edad, porque de los 18 años uno puede otorgar un testamento, es sumamente raro, digamos, ¿cierto?, que una persona muy joven quiera otorgar un testamento, ¿no? No hay una edad legal, desde los 18 años se puede hacer, pero hay que siempre analizar, estudiar y comprobar por parte del notario que la persona venga espontáneamente, con total libertad y total voluntad para realizar este acto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Marco Antonio Becerra Sosaya, notario de Lima. Doctora Clara Carnero Ábalos, también muchísimas gracias, el tiempo nos ganó. Sí, bueno, este tema daba para más. A mí se me han quedado varias preguntas que me hubiese gustado que se entere el público que nos esté escuchando, pero felizmente hemos recibido algunas llamadas y acá nuestro colega notario de Lima, ubicado en San Borja, ha podido contestarlas todas y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias, Marco Antonio. Muchas gracias, Clarita. Ángel, un placer. Gracias a ustedes y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias también a todos nuestros radioescuchas y también a los que nos han formulado sus preguntas. Pasen un bonito fin de semana. Y doctora, un feliz, ha sido invitada especialmente a un país, a la China, nada menos que nuestra respetable doctora por un par de semanas, pero nosotros vamos a seguir con la programación. Ya me convertiré en notario, pues, ¿no? Me transformaré en notario de Lima acá con nuestro ingeniero asistente. Con no hay Santos, ningún problema. con Santos. Pasen un bonito fin de semana. Haremos un milagro. Igualmente, Claro. muchas gracias. Buen viaje, doctora. Ya, gracias, Buen gracias, viaje, buen Ángel, viaje. gracias.